y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompaña mi coanfitrión y alto pana de la universidad, Fermín. Fermín, saludos. Saludos a todos. Hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial. Se trata del doctor Víctor Pereira, uno de los profesores fundadores de la Escuela de Computación de la UCB. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo invitado hoy. Muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. De verdad que sí, por todo el apoyo que nos has prestado desde que comenzamos el proyecto y hablar de él. Gracias por tomarte el tiempo de conversar con nosotros. De verdad que lo apreciamos bastante. Queríamos arrancar la conversación con una reseña de tu carrera profesional, fundamentalmente para darle la oportunidad a las personas que te conozcan un poco y ver cómo encaja tu trayectoria en el contexto de la escuela, de la facultad y todas las preguntas que vamos a tener. Si no estoy mal, entiendo que arrancaste con una licenciatura en matemáticas en la Escuela de Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Correcto. De allí creo que hiciste una maestría en matemáticas en Stanford. Después hiciste un doctorado en Ciencias de la Computación en la Universidad de Wisconsin. ¿Ok? Luego de eso, vas a Venezuela, agarras y empiezas a dar clases en la escuela, en la facultad, eres parte del centro de cómputo o cálculo científico en la Facultad de Ciencias. Fuiste, como dijo Daniel, uno de los fundadores de la Escuela de Computación. Luego de eso, trabajaste en Caltech. Tú hiciste investigación en Caltech en la parte de matemáticas aplicadas. Luego de eso, si no me falla la memoria, tienes otra época en Venezuela, también dando clases, haces mucha investigación, tienes proyectos con INTEVEP y con otras organizaciones en el área de geofísica, de exploración. Luego de eso, entras a trabajar en Weisinger Associates, que es una compañía que hace ingeniería estructural, modelos matemáticos, simulaciones, todo ese tipo de cosas. Me da la impresión de que allí creaste un área de inversión geofísica, que fue, digamos, ese vehículo que tú usaste para, de nuevo, hacer mucha investigación, muchos proyectos. Uno de los proyectos en los que yo tuve la oportunidad de participar también, creo que es que estaba dentro de ese canal, pues, de investigación. Y bueno, te has desempeñado después de eso muchos años como consultor en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Energía o algo así. Más o menos Está bastante ajustada a la realidad. Perfecto, perfecto. Me ayudó bastante el website que pusiste de la biografía y la trayectoria. Bueno, de más está decirte, Víctor, tremenda experiencia, la cantidad de artículos, la cantidad de referencias. Yo estuve mirando los títulos de los artículos, de verdad que es increíble. Es una carrera digna de imitar, de ver, para todas las generaciones que vienen con fuerza y aprender de cómo se hacen las cosas, porque de verdad diste mucho fruto, fue muy prolífico. Bueno, eso es un poquito la introducción. Sin más preámbulos, yo diría, vamos a empezar a hablar de una de las preguntas que teníamos allí planificadas, ¿no? Que es, cuéntanos un poquito de cómo llegaste a la UCB, ¿no? O sea, cómo se estableció el contacto, cómo fue el proceso en el que empiezas a trabajar con la escuela, con la facultad. No sé, cuéntanos un poquito y allí vamos bien. Corre el año 1967. Yo estaba en Madison terminando mi doctorado en la Universidad de Wisconsin, que también fue una cosa medio curiosa, vale la pena comentarlo, porque yo fui ahí en el 65, después de Stanford, por una invitación de un profesor que se llamaba, qué sé yo cómo se llamaba, ya me voy a acordar de nuevo, que había estado, yo había trabajado con él en Stanford y él estaba ahora en Wisconsin, y entonces yo le expliqué mi situación y dije, yo te puedo conseguir un trabajo en lo que llamaba el Mathematics Research Center en la Universidad de Wisconsin, que en ese momento era un lugar muy exquisito, con mucha gente de visita, matemáticas aplicadas básicamente. Y
Y yo digo, bueno, seguro. Y ahí fui, o sea que yo no era estudiante. Trabajaba en ese instituto supuestamente como, tú sabes, soporte a los investigadores, que como nunca me pidieron nada, era soporte para mí mismo. Es decir, que era básicamente un investigador barato en este instituto, que tenía la gran ventaja de que eh, se publicaban las cosas en los reportes internos antes de sacarlas de afuera, que eran cuidadosamente controladas por el director y el subdirector que los leían y en mi caso los traducían al inglés. Y bueno, era una gran ventaja, porque en ese entonces, después de pasar por ese filtro, yo mandaba los artículos y casi nunca había ninguna protesta. Este, estoy yo allí y, eh, como digo, no estaba de estudiante, estaba dentro de los 18 meses que uno puede estar con visa de lo que llamas Exchange Visitor en los Estados Unidos, que se llama Practical Training, esencialmente. Entonces, en el medio de eso, se cae. Yo estaba haciendo la tesis en castellano para Buenos Aires, donde yo tenía todos los prerequisitos menos la tesis, y estaba ahí conectado con alguien llamado Pedro Sobrino, un astrónomo. Y ese plan iba de lo más bien hasta que en el 66 justamente vino lo que se llamó históricamente la Noche de los Bastones Largos, donde la policía entró en la Facultad de Ciencias justamente, le pegó a todo el mundo, renunciaron miles de profesores y se armó una diáspora, una de las diásporas argentinas del 66, donde mucha gente cayó en Caracas ah, y se desparramaron por todas partes. Y ahí me encuentro yo entonces con una tesis en construcción y no hay donde ponerla, ¿no? O sea, no era un lugar que tú pensabas acogedor para volver a trabajar. Entonces, coincidentalmente, vienen de visita alrededor de esa época a dos argentinos que estaban ya en Venezuela, Carlos Domingo y Oscar Barzal. Vienen de visita a Madison, salimos, no sé qué, hablamos. Y de allí, eh, sabiendo mi situación, que era ambigua, eh, establezco una correspondencia con Carlos Domingo, que básicamente está explorando e invitarnos a que vayamos de profesores. Tanto yo como mi esposa, que también era matemática. Y pasa el tiempo, las cosas se están poniendo apretadas. Yo empiezo a dar vueltas por la zona buscando trabajo fuera de los Estados Unidos. Hay un lugar que se llama Winnipeg, en Canadá, este, donde llegué el 5 de diciembre y los adornos de Navidad estaban ya puestos, no había ningún problema con ellos. Eran esculturas de hielo, ¿no? Entonces, viendo eso y luego viendo que cuando llegamos al restaurante a almorzar con el jefe del departamento, se llamaba Mendelssohn, se baja y sin pestañear enchufa el carro en un outlet que le proporcionaba a la ciudad para que no se le congelara el motor. Bueno, yo venía de Wisconsin, no hace calor, ¿no? Hace 40 grados bajo cero un par de veces al año. Pero dije, no jueguen. Bueno, la cuestión es que cuando ya se está arrimando la fecha que tengo que hacer algo, llega una correspondencia de Benpora. Resulta que ser que Carlos Domingo se había ido al MIT y Benpora se había quedado a cargo de lo que era el Instituto de Cálculo, que era lo que había inventado Carlos Domingo. Y, me dice, me encontré esta correspondencia en el escritorio de Carlos Domingo y quería saber cómo están las cosas, qué estás pensando. Y llegó en esos momentos críticos, ¿no? Y bueno, mira, qué casualidad. Eh, sí, estamos con problemas porque tenemos que salir y no tenemos a dónde ir, ¿no? Y entonces, Benporá, que era un creador y realmente un desarrollador,
Inmediatamente me mandó dos invitaciones, dos ofertas de trabajo con un sueldo astronómico para nosotros en ese momento. Y las aceptamos. Entonces estamos preparando las maletas. El instituto donde estábamos podía pedir una excepción. Te explico un momentito cómo es la cosa, ¿no? El proceso de inmigración era que con esa visa uno tenía que salir del país por 2 años y volver a reaplicar por algún otro conducto. Eh, pero había la posibilidad de pedir una excepción. Entonces los gringos son bastante flexibles con sus reglas. Ponen las reglas, pero siempre tienen vueltas para los casos que ellos quieren que se resuelvan sin las reglas, ¿no? Pero era poco probable, porque era, digamos, para grandes luminarias, cosa que yo en ese entonces no era. Pero lo hicieron el trámite. O sea que eso estaba ahí, durmiente por un lado. Ahora yo acepto esta oferta. Y por supuesto, 15 días antes de irnos llega que nos podíamos haber quedado. Pero en esos entonces yo tomaba decisiones bastante drásticas. Vamos a ir para Venezuela, estamos con la maleta hecha para ir para Venezuela, no me voy a dar vuelta ahora. Y tenía trabajo, ¿no? O sea, si yo me podía quedar, la universidad me daba un professorship de visitante por 3 años. Pero bueno, a Venezuela aquí vamos. Y aquí vamos sin conocer nada, ¿no? No estamos hablando de pre-internet, 1967, o sea que no era fácil hacer investigación. Había que ir a la biblioteca para hacer investigación. O sea, en esos entonces de la Argentina uno no tenía la menor idea que había más allá del Uruguay, digamos, o de Chile. Y o sea, fuimos y fuimos. O sea, tal es así que uno pensaba, bueno, ahora una de las grandes ventajas es que hablamos el idioma, ¿no? Y llegamos y era una época en que todavía en la Argentina era bastante formal la cosa. Nada es traje y corbata, señor de aquí, señor de allá. Entonces, cuando este señor en la aduana me dice, mira, chica, ahora, tú sabes, típica approach venezolano, fue un poquito chocante. Más, el lenguaje no es 100% igual, obviamente nos entendemos. Pero bueno, llegamos, nos instalamos y ya digo, ¿no? Con ese sueldo, 2 sueldos de profesor, se podía vivir bastante bien. En poco tiempo teníamos carro, departamento, ¿no? Todo lo que uno necesitaba en un lugar bonito. Y llegamos a lo que ya dijimos era el Instituto de Cálculo, que no era nada. O sea, el Instituto de Cálculo tenía un computador. Y el computador era una IBM 1620 que para ese entonces era bastante interesante. Y, y para nada, ¿no? Era como nuestra máquina particular, ¿no? Que había grandes cantidades de estudiantes. Esto estaba adscrito, estaba en la Facultad de Ciencias, creo que estaba conectado con el Departamento de Matemáticas, porque computación no existía. Entonces, año 67. En el 68 empezamos a ver de hacer algo formal con el grupo de gente que trabajaba ahí, que era bastante reducido. Había un par de españoles, un venezolano, eh, varios argentinos, etc. Y en ese entonces sale a relucir lo que llama el currículum de la ACM, Association of Computing Machinery, que era un currículum de computación que se estaba inventando en todo el mundo. O sea, no es que no había llegado a Venezuela, no, no había, una parte. Empieza a ver exactamente alrededor de esa época, 68. Y yo como enfaticé cuando discutimos esto previamente, los primeros programas en Estados Unidos, en todo el mundo, fueron programas de posgrado, es decir, programas de maestría, doctorado. Lo que nosotros hicimos en Venezuela fue un programa de pregrado, porque no teníamos posgrado en ese entonces. Y creo que este currículum era
ambiguo en cuanto a nivel, uno podía ubicarlo en el lugar que fuera necesario. Y eso es lo que arrancamos. Y en ese sentido, creo que fue el primer programa mundial de pregrado de computación, que nadie se enteró. Qué interesante. O sea, el primer pensum de la escuela fue modelado bajo el pensum de la De la AC, ICM. Ujú. pero apuntado hacia pregrado en vez de hacia posgrado como todos los otros que aparecieron simultáneamente. Inclusive, en cierta manera, la razón por la cual yo me fui de Stanford a Wisconsin, porque en Stanford no había posgrado, no había computación. No hubo hasta el año 68, 69. Y en cambio, en Wisconsin tenían algo, pero no tenían estudiantes, no habían graduado a nadie. Habían medio graduado, no, estaba por graduarse una monja que tenía ahí con el jefe del departamento. Pero yo fui el primer posgrado en computación de la Universidad de Wisconsin, probablemente, no sé si del mundo, pero también bastante cerca. Este, y claro, era una computación como era en ese entonces, que era basada en cálculo numérico, optimización. O sea, había muy poco de computación dura. Bueno, a lo sumo, en Stanford, donde había algunos grupos, había inteligencia artificial ah, y algo de lenguajes y algo de hardware, que fue luego el núcleo donde se armaron las cosas. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, saco mi doctorado y este camino en 3 meses yo saqué el doctorado, ¿no? Porque, voy y digo, me habían mirado la tesis en castellano, el subdirector justamente el que hacía leía todos los reportes, y había hecho una carta de recomendación muy encomiable, esto es buena para cualquier lugar del mundo, bla, bla, bla. Bueno, no va a ser buena para la Argentina. Y entonces con ese antecedente yo voy y le hablo al señor, al doctor Raul, y digo, mire, pasa esta situación, el lugar donde yo me iba a meter la tesis no existe más, y estoy aquí anclado, ¿no? ¿Habrá posibilidad de- de hacerlo por aquí? Por supuesto. Doctor, ¿y usted cuando llega, dónde estaba ubicada la escuela en ese momento? Esa es una buena pregunta. La escuela estaba en edificio de matemáticas. Eso es lo que yo me recuerdo, pero creo que hay una época anterior. Había unos saloncitos por ahí, pero otra parte de la ciudad universitaria. Nada que ver con los galpones ni nada de eso. Por ahí andamos al principio. Pero creo que rápidamente apareció el edificio de física y matemática, digamos. Y eso No los ya, galpones, y eso no ya los era en gal- el técnico, no, lo que pone enfrente de farmacia, ¿se refiere usted? es la escuela técnica, ¿sabes? La escuela técnica, Pero ok. los galpones no. Había un edificio enfrente, donde estaba matemática y física, siempre estuvo. Digamos. Matemática y física no estaban en los galpones, por lo menos no al principio. Estaba en un edificio de 2 pisos, grande, con estacionamiento. Bastante horroroso el lugar, pero oficina. Yo creo que nosotros estábamos enganchados en alguna parte de allí. Hasta que construyeron algo ahí en los galpones. En esa primera época de la fundación de la escuela, más o menos qué recuerdas del grupo de profesores que estaban allí, de sus personalidades, de sus fortalezas, de las áreas en donde estaban, no sé, algún tipo de anécdota de la gente que estaba, digamos, impulsando la escuela en esa época. Cuando llegamos estaban los siguientes personajes. De España, eh, Barcón, Jaime Barcón y Rizal Grimau, muy españoles, ¿no? Muy españoles, pero en algún momento Barcón me dice, es que tú, Víctor, tú no comprendes la idiosincrasia del pueblo venezolano. Con ese acento madrileño que volteaba, ¿no? Bueno, este, luego estaba Carranza, se llamaba, ¿no? No, Carranza es otro. Había un estadístico, ¿no? De probabilidades. ¿Cuál el nombre ahora?
Ben Porá, por supuesto, Carlos Domingo, que volvió eventualmente, y yo, y no sé si había alguna otra. Bueno, había gente que no era full time, por ejemplo, estaba Fernán Rodríguez Gil, que era uno de Centroamérica, que trabajaba en la Shell, alguien que sabía de computación práctica. Eh, ¿No? No sé si había algún otro, pero digamos, eso era el core. Los que se encontraban en las reuniones de departamento y nos agarrábamos a grito pelado. Y que eventualmente fueron los que ayudaron a redactar el currículum y arrancó la cosa. Lo que pasó, que fue inesperado y de nuevo también es una experiencia única mundial que la gente debería haber aprendido de ella, pero no, ni se enteró que ocurrió, es que a nivel ciudadano, pues, lo de la computación estaba aprendido. Era una cosa que se veía fermentar, no solo por los toques que uno tenía con el computador del banco o esto o lo otro, sino que bueno, era una cosa que estaba en las noticias. Y cuando arrancamos la carrera y empieza a correr la bola de que está esto, que uno va un par de años y luego tiene un trabajo muy bien remunerado, se puso así. O sea, el problema del gigantismo incontrolado. ¿Incontrolado por qué? Porque no había manera de controlar. O sea, ¿ustedes se acuerdan? No sé si ustedes son muy jóvenes, pero no había manera de poner cupos en la universidad. No era políticamente aceptable decir, vamos a solo dejar entrar los mejores y los y 100. No, está escrito en la Constitución que usted puede ir a la universidad si tiene un grado de bachiller. Y entonces en 2, 3 años se juntaron como 2000 estudiantes, pero sin mayor incremento en el profesorado. O sea, se pudieron juntar 2, 3, 4 personas ahí de la calle, pero nada muy bien preparado. O sea, realmente, bueno, después llegó Cristina Solton, de lenguajes, etc. Pero estaba mal la cosa. Estaba mal la cosa porque era gigantesca y sin faculty. ¿Y esa promoción fue así de grande después o hubo algunos filtros y la gente poco a poco fue No, saliendo de no, la... te voy a contar porque esto es muy importante. Mm. Algo que también que no todo el mundo lo entiende ni lo aprecia. Años después, no te puedo dar las fechas exactas, pero digamos, unos pocos años después, totalmente independiente de nuestro problema, la universidad decidió, aprovechando la computación, hacer el registro, la inscripción computarizada. No sé si ustedes se acuerdan. Esto es previo a ustedes. ¿Qué significa esto? Que a nivel nacional, la inscripción a las universidades se hacía por computadora. Es decir, cada estudiante llenaba una planilla que iba a un gran cerebro que decidía qué era lo que se hacía. Y no había protesta, no había problema político porque era el computador, ¿no? Dios. Entre las cosas que ocurrían con esto, resulta ser que la información que le pedían a los departamentos era cuántos estudiantes quieren. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, hubo un cupo de facto inventado que pasó desapercibido porque era parte de esta cosa tan moderna. Yo no sé si había algún otro lugar en el mundo donde había registro universitario nacional, centralizado, automatizado, etc. Pero con este invento reducimos la entrada de por miles a lo que decíamos, y decíamos 100, ¿no? Por supuesto, ustedes saben muy bien que no hay 2000 estudiantes de computación, ni hay 40.000 estudiantes en la Universidad Central. Hay gente anotada alguna vez, pero que luego no más fue, ¿no? O sea que los estudiantes reales con menos, pero todavía era suficiente para ser disruptivo.
Para hacer bulto. Así que bueno, ahí se empezó a resolver la cosa. No solo eso, sino que como la nuestra era la más deseada, elegíamos a los mejores estudiantes. Y fíjense ustedes que después, eventualmente, de nuestra licenciatura salió la de la Simón Bolívar. Cuéntanos más o menos qué te acuerdas de los equipos de computadoras, de los lenguajes de programación, tanto para los profesores como para los alumnos de esa época, ¿no? ¿Qué Bueno, ya te recuerdas? digo, lo que había cuando yo llegué en el 67 y que duró un par de años o varios años, era esta IBM dirigente, que es lo que es, ya me olvidé. No, una IBM, una maquinita no muy grande, una mini computadora realmente. Después de eso creo que ya vino una 360 o 350. Todo todavía canalizado a través de institutos de cálculo y luego eventualmente ya hubo el departamento de computación controlado por allí y desde el principio pues las máquinas, cuando hubo ya estudiantes, los estudiantes tenían acceso a las máquinas. Por supuesto, con grandes innovaciones tecnológicas como la motocomputación. ¿Qué es la motocomputación? La motocomputación es el señor Fermín llevando las tarjetas del galpón de ciencias a donde estaba la máquina que le habían sacado para evitar problemas y estaba en Pro Venezuela, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Esa era ya la 360 que la habían puesto en Pro Venezuela. Sí, yo creo que ya se combinó una máquina un poquito más grande, más moderna, con ya la carrera y con el uso de los estudiantes. Pero entonces, para evitar los problemas que había ya en ese tiempo con la universidad, que se trancaba y había ticateo, etc., la llevaron ahí, pero no había un vínculo por internet, porque no había internet. Entonces el vínculo era por un camioncito, una motocicleta con un camioncito atrás, donde el señor Fermín cargaba las tarjetas y se iba al lugar donde se procesaba y volvía con los listados de salida. Las tarjetas perforadas, ¿cierto? Las tarjetas perforadas, las tarjetas IBM, que eran... Bueno, debo decirles que yo soy previo a eso. Mi primera máquina fue en la Argentina, en el año 60. Y era una máquina inglesa de la marca Ferranti, de la Ferranti Mercury, y tenía eso entrada por cinta de papel, una cinta perforada de papel. Muy primitivo. Y era un tremendo, ese era un bicho grande porque era una máquina de tubos. Wow, O sea, wow. tenía un salón grandísimo y luego otro salón de aire acondicionado. Pues, así que digamos, tarjetas perforadas era el paso siguiente. Ya era osado. Me imagino el Bueno, nivel de cuidado, de detalle, Víctor, para hacer tus programas en ese tipo de medios, ¿no? bueno, Evitar equivocaciones. imagínate tú llevando la caja de programas, te tropiezas y te cae en un charco de la lluvia que acaba de caer. Yo no me acuerdo, creo que, no sé si esas tenían numeradas, creo que no, que estaba jodido, tenía que reconstruirlo. Se me para el pelo al punto de solo pensar. Bueno, otro medio que se usaba eran las cintas magnéticas, ¿no? Eso había desde entonces, pero muy poca gente usaba, eso era sofisticado, digamos, era para problemas de grande data, ¿no? Claro. Eso es el Big Eh, Data de el la Big época. Data. Sí. Y fíjese que nosotros cuando estudiamos, no tuvimos interacción con la IBM 360, ya no estaba, pero sin embargo, yo no sé si tú te acuerdas de esto, Fermín, nosotros estudiábamos cuando nos aprendíamos a usar el lenguaje Assembler,
usábamos un simulador de IBM 360 que corría en PC para aprender a programar usando Assembler. Porque era sumamente didáctico y mucho más fácil programar Assembler en la 360 que usar la PC, porque la PC usaba memoria paginada y los registros eran relativos y entonces era más difícil, ¿no? Entonces, en la IBM 360 aprender Assembler era más fácil, usábamos un simulador y ese simulador nos ayudaba a correr los programas en Assembler en 360. Bueno, ustedes saben que después de las 360, 370 llegó la Burroughs, ¿no? Ya es una máquina moderna, realmente bonita, que es lo que yo me encontré una versión de esa en Stanford cuando fui, 63. Si no me Desde equivoco, el esa punto máquina tenía un apodo en la facultad, que yo solo escuchaba más de una persona decir. Clementina. Le llamaba, bueno, no, eso No, no lo escuché. Clementina en la Argentina, no, Clementina en la Argentina. La Sí, máquina, le decían la burra. la burra. Esa Ah, nunca la la vi Que burra. era burro. nunca la vi yo, pero digamos, en la Argentina resulta ser que cuando venía el presidente de la Nación y uno quería mostrar la máquina, le hacía tocar Clementina, ¿no? Tarara, ta, 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 tara, tarara. ¿Eh? Y entonces le quedó el nombre a la máquina de Clementina. ¿Qué más, señores? En términos de lenguaje, me imagino que lo que hacían era Fortran. Víctor. Bueno, eso sí, estaba justamente en ese punto que desde el punto de vista nuestro de cálculo numérico, el lenguaje era Fortran. Ni se nos ocurría bajar a nivel de lenguaje de máquina, pues no hacía falta realmente. Y Fortran, con todo lo mal que hablan ustedes de Fortran, más aún tengo un amigo computista que le llama Fortrash. Este, a nosotros nos servía, pues, ¿no? Y, y hemos hecho. La Ferranti Mercury tenía un lenguaje interpretado que era como un Fortran de una sola A más B en vez de A más B más. Y era a mí, en una semana tú aprendías el lenguaje y después hacías todo lo que querías con él. Yo tuve la suerte de que la que me dio la clase era una inglesa de la Ferranti, que se llamaba Popplewell. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Popplewell era la asistente de Turing. La tipa que nos vino a enseñar el autocode era la asistente de Turing, ¿no? Que Oh, wow. nos enteramos mucho después, ¿no? Pero Eh, yo me estaba fijando que usted, si no me equivoco, impulsó un programa de posgrado en matemáticas aplicadas. Me gustaría que nos contara un poco de eso, que lo motivó, cómo se gestionó ese posgrado y quiénes colaboraron con usted para hacerlo realidad. cuando estaba afuera, cuando estaba en Caltech, 74 al 78, estuve en contacto con un par de matemáticos venezolanos que estaban en la zona, Zil y su esposa. Y nos pusimos a planear la idea de que cuando volviéramos íbamos a hacer matemáticas. Pero era matemática aplicada, pero que íbamos a colaborar para crear un programa, matemática aplicada. Ellos volvieron primero y cuando yo llegué, pensaba que ya habían hecho todo y les pregunto qué tal, cómo fue la cuestión. Ay, no, la primera semana nos peleamos con todo el mundo y no hicimos nada. Así que lo hace tú. Ah, chévere. Entonces fui y lo hice. Me puse a pensar, ¿qué voy a hacer? No, fui y lo hice. Y eso fue una maestría en matemática aplicada dentro del matemático. Y bueno, empezó y no era multitudinario, no era mucha gente, pero alguna gente sacó su maestría por ese canal. Eventualmente creo que se creó un doctorado. O sea, no sé muy bien cómo le fue a través de los años, ¿no? Si alguien lo Claro. prosiguió. Había un chileno, tampoco
estoy mal con los nombres, pero digamos, había un chileno que era uno más o menos bien educado sobre el tema, que estaba en matemáticas. Pero no sé si fue muy lejos eso. Y Ya, realmente prosiguió a través de los años. buenísimo, buenísimo. Víctor, tengo entendido que hubo dos épocas en las que trabajaste en la escuela. ¿Qué recuerdas de las dos épocas? ¿Cómo era la facultad? Los profesores, las materias. ¿Qué puedes contrastar de esas dos épocas en las que Bueno, trabajaste? son muy contrastantes porque, como te digo, cuando yo me fui la primera vez, las épocas son 67 al 74. Yo tuve 4 años en Caltech, entonces 78 al 84 cuando ya me fui de trabajo. Entonces, en la primera época nos encontramos con la creación de la escuela, con el crecimiento gigantesco de la escuela y la falta de profesores. Y cuando vuelvo, después de 4 años, no es que ese problema se había resuelto, pero se había mejorado bastante. Y luego con la oportunidad de cerrar el espigot de que se anotara cualquiera que iba por la calle, ya la cosa se tranquilizó, ¿no? Se tranquilizó y luego se hizo, en esa segunda época, ya se hizo un gran esfuerzo en la facultad para mandar profesores al exterior, en todas las áreas de ciencia, pero matemática y computación. Mira, Víctor, te queríamos preguntar también un poquito de repente acerca de cómo escogías tus proyectos, más o menos qué estrategias tenías para mantenerte al día, para perseguir áreas de investigación. Eso un poco con vieja que de repente las nuevas generaciones escuchen esos ciertos consejos, ciertas cosas que trabajaban para ti, que funcionaron. Bueno, hay que poner las cosas en perspectiva, ¿no? Como yo bien dije, hasta los años 90 no puedes contar con nuestra approach moderno a la vida, ¿no? Que es cuando empieza el Internet. Entonces, pre-Internet y post-Internet son dos mundos totalmente diferentes. Si ustedes miran mi Vita, van a ver que muchos de los papers son en colaboración y con gente que está desparramada por el mundo, ¿no? ¿Cómo se hacía eso? Se hacía eso con un sobre y una estampilla, no por email, ¿no? Entonces, estás hablando de dos dimensiones temporales diferentes, ¿no? Por una parte, ida y vuelta de una carta, con buena suerte es un mes. Con mala suerte es nunca, ¿no? Pero digamos, no es lo mismo que, coño, este idiota que no me contesta mi email que se lo mandé hace 15 segundos. Entonces, cuento eso como un problema, ¿no? Es todavía más meritorio lo que hice que lo que parece. Sí, Eh, definitivamente no ha sido fácil, aunque me imagino que las expectativas también eran que la gente no respondiera, o sea, las expectativas era que todo era más lento también por el hecho de que sí, la sí, sí, no, comunicación pero es más. digamos, a mí me recuerda a mucha gente, como ese señor pesado que siempre está protestando por el correo. Porque yo vivía de eso. Era el único que estaba preocupado por el correo, en no toda la universidad, ¿no? Y ustedes de nuevo nunca han vivido por eso, no saben de qué estoy hablando, o quizás todavía es igual. Pero digamos, el correo llegaba de vez en cuando, no todos los días a las 7 de la mañana, no, llegaba una vez de vez en cuando un camión, descargaba un poco de cosas en algún lugar central de la universidad, y hasta que alguien se movía a mirar la cosa, separarlo, o sea, hasta que te llegaba a ti, había estado en la universidad por ahí un mes completo, o sea, le añadía un montón de tiempo. Y entonces yo estaba siempre histérico con eso, haciendo el cortocircuito de ese proceso, ¿no? Y no hablemos cuando había huelga o cuando había problemas realmente, ¿no? Yo me acuerdo ir al correo de Sabana Grande, que era el de mi barrio, con una huelga. Explicar, mire, yo mi correo. No, sí, estamos en huelga. Pero si usted quiere ver, mire, ahí está, atrás está el correo. Estaba en entrada
cuarto donde había un cerro de correo a que yo mirara y a ver si encontraba algo. Es cosa de loco, ¿no? O sea, de cierta manera, un problema inexplicable y una solución inesperada, ¿no? Pero lo mismo en la universidad, digo. O sea, yo a todos los niveles, ¿no? O sea, primero, porque venían, ya te digo, venía a un lugar central de la universidad. Ahí lo desparramaban a las facultades. En las facultades lo desparramaban a los departamentos. Imagínate todos esos pasos donde nadie le importaba, ni estaba apurado. Entonces yo estaba detrás. La cosa mejoró el día que conseguí que se pusiera una casilla de correo. Entonces ahora mi correo no venía por la universidad, venía a la casilla de correo que estaba ahí en Chacra. Y donde yo iba todos los días, a la hora que yo sabía que llegaba el correo. Y eso mejoró notablemente esa cuestión. En términos de elección de tema, ah, es todo fortuito en cierta manera. Por ejemplo, el tema que yo elegí, que trabajé bastante en toda mi tesis, etcétera, me lo sugirió Golub. Pero Golub fue a una conferencia, volvió y dijo, escuché este paper muy bonito, ¿por qué no miras tal cosa? Y era una cuestión de two-point boundary value problems, métodos de mejorar la convergencia, etcétera, de lo cual yo no sabía, miente, ¿no? O sea, sabía un poco de initial value problem, pero ya boundary value problems sería un poco más allá de mi conocimiento. Bueno, empecé a mirarlo, me gustó y empecé a hacer algo, bla. Pude reproducir, mejorar los resultados. Y eso es un camino que después pasa de ecuaciones ordinarias, ecuaciones de las parciales, ecuaciones funcionales, etcétera, etcétera. Lo va generalizando, pues, todo lo que se puede de acuerdo al conocimiento. El hecho de que yo haya hecho matemáticas puras me daba cierta confianza y acceso a herramientas, por ejemplo, de análisis funcional, etcétera, que no sé si ahora visto desde este punto, de lejos, no sé si es muy importante, pero le daban caché a las cosas de decir, bueno, eh, arranque de aquí y se aplica todo esto, en vez de se aplica todo esto y se resume en esto. Pero luego, de nuevo, Golub, algo totalmente distinto. Eh, Cuadrados mínimos no lineales, separados. Eso es un tema que yo traje, eh, que venía de otro colega argentino llamado Gus Comic, que había hecho su tesis sobre algo como esto, lo habíamos mirado, y con un estadístico y Gatman habíamos hecho un primer paper, limpiando un poco la cosa, presentándolo un poco más general. Y luego con Golub arrancamos de ahí y realmente lo generalizamos a la versión actual. Y es un paper del año 73. Al día de hoy es el paper que tiene más citaciones de los míos. Estoy hablando de miles, ¿no? Y claramente es el trabajo más importante que lo que yo creía que era importante, que eran las cosas de ecuaciones diferenciales, porque tiene unas aplicaciones muy fundamentales y resuelve problemas. Eh, de nuevo, la forma en que eso se eligió fue, que Skolnick me mandó su tesis, yo le hice unos comentarios, me la llevé a un viaje a Montreal donde me encontré con el señor Goodman y estábamos desesperados por hacer algo juntos y hicimos eso. ¿Tú me vas a decir que eso está planeado, está elegido de alguna manera en particular? No, ocurrió. Ocurrió que pudimos hacer algo, en efecto había algo ahí, pudimos desarrollar algo. Y luego se metió Golub, porque era el tema. No tanto la parte no lineal, porque no es la parte lineal. Fuimos a otro viaje también a Bariloche, en Argentina, donde estaba Skolnick, y salió ese paper. Realmente yo hice 2 o 3 papers sobre ese tema y después, por muchos años, ni me acordé del asunto. Hasta que llegó el Internet. Entonces, en los años 90, haciendo lo que uno hace cuando está aburrido, que es poner su nombre a ver qué sale, te salen tus papers
con la cantidad de citaciones y te salen ya blancos, ¿no? Con lo cual te das cuenta qué es lo que piensa la gente, no lo que tú piensas. Entonces ahí descubrí yo que este paper que yo lo había ignorado, pues estaba muy citado, muy usado, y yo no me había dado cuenta porque previo a esta herramienta, lo que uno hacía era ir a la biblioteca y mirar las revistas. Y la revista que yo miraba no era donde salían las publicaciones estas. Esas publicaciones eran de revistas especializadas de aplicación. Así que bueno, de nuevo. eh, en términos de elección de tema, hay que estar con los ojos abiertos, pues. Cuanto más uno sabe, más tiene acceso, ¿no? Eh, Y pareciera que los colaboradores también juegan un papel importante allí, ¿no? Buscar ese bueno, compañero, sí, esa compañera que tienen los mismos intereses, ¿no? pero fíjate tú, por ejemplo, mi segundo más importante paper, que tampoco es de lo que yo pensaba, es una cosa llamada Fast-Vandermonde Solver. O sea, cómo resolver ecuaciones donde la matriz es una matriz de Vandermonde rápido. Y eso, Golub aparece aquí de nuevo, me conecta con un señor que se llama Åke Björk, muy famoso, sueco, que estaba haciendo cosas parecidas. Por correo de papel nos conectamos y trabaja, es de la misma época, 70 y 71. Y escribimos un paper juntos, muy bonito, y que ha tenido mucha resonancia porque realmente sin saberlo nosotros estamos escribiendo algo sobre complexity, ¿no? O sea, que hacíamos un algoritmo. Ustedes saben, resolver un sistema de ecuaciones lineales es de orden n cubo, donde n es el tamaño. Y aprovechando la estructura de los Vandermondes, nosotros teníamos un algoritmo que era orden n cuadrado para la matriz. Bueno, pero lo importante de eso no es la reducción del trabajo, sí, eso es interesante y desde el punto de vista de complexity, muy interesante. Pero el hecho era que lo que sabemos también es que resolver un sistema de ecuaciones lineales hay problemas si el sistema es mal condicionado. Pero el ill conditioning está, es lo que a veces la gente ignora, está asociada no con el problema, sino con el método de solución. La eliminación de Gauss sufre por el ill conditioning. Pero si tú usas para el mismo sistema que donde tienes problemas, usas un algoritmo diferente, all bets are off, ¿no? En particular, el señor Huygens demostró que el algoritmo de Björk-Pereira está perfectamente bien condicionado, ¿no? O sea, fue. Así que hay que manejar las cosas con atención, ¿no? Cuidado. Con relación a ahora, las cosas son mucho más fáciles en términos de comunicaciones, de colaboración. Lo que yo hice, y de nuevo me favoreció mucho el estar en Venezuela, es viajar constantemente. Si yo me hubiera quedado anclado en Venezuela, por ahí todo hubiera fallecido, porque uno se, se acostumbra a la vida fácil, pues, ¿no? En cambio, digamos, yo seguí conectado y gracias a la ubicación geográfica de Venezuela, que es mucho más favorable para esto, que sería la Argentina. Bueno, puede viajar a Europa, puede viajar a Estados Unidos, puede ir para el sur si quiere, mucho más fácilmente, que es lo que yo hacía. Entonces yo mantuve esas conexiones, mantuve la ida a congresos, invitación a estadías cortas, etcétera. Y obviamente con eso mantienes la conexión con los otros investigadores. Y las cosas se retroalimentan. Entonces no hay una recomendación importante, es esa, ir a congresos, hablar con la gente, prestar atención
ampliar los horizontes. Y bueno, si algo tiene que pasar, va a pasar si uno está atento y vigilante. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Gracias, Víctor. Sí, Daniel, ¿tienes alguna preguntita por aquí? Sí, yo creo que ya para cerrar, quisiéramos hacer una pregunta como de rigor. ¿Qué consejos le daría usted a las nuevas generaciones de computistas en la escuela hoy en día? No sé si tenga algún tipo de opinión o consejo que le podría dar a estas nuevas generaciones que están tratando de salir adelante en la computación. Bueno, es importante no enceguecerse, ¿no? Porque una de las problemáticas que había early on con currículum, con qué se enseña dentro de la computación, hubo ese cisma, esa separación en que los computistas no querían saber nada con la matemática o el cálculo numérico. Eso no es lo nuestro es la matemática discreta. Más allá no vamos. ¿Qué es lo más importante el día de hoy en computación? Estoy preguntando. Ahora yo estoy preguntando. Inteligencia artificial y... Inteligencia artificial, redes neuronales, Exacto. la matemática. Sí, Todo eso que yo quería que ustedes aprendieran, lo necesitan para hacer, porque ¿qué es entrenar una red neuronal? Es hacer un problema de mínimos cuadrados no lineales separables, entre paréntesis, en la última capa. Eh, además son problemas muy grandes, parecidos, bla, bla, bla. O sea, toda la parafernalia que nosotros desarrollamos para resolver otros problemas se aplican aquí y es necesaria, y ahora descubren los que quieren hacer AI que, ay, caramba, estamos un poquito fallados de preparación matemática. Así que esa es mi principal recomendación. No se dejen estar, no se dejen convencer. Eh, cuanto más uno sabe de todo, más mejor. Muchísimas gracias, buenísimo. muchísimas gracias. Buenísimo, De nada. buenísimo. Ok. Entonces, ¿cómo van a hacer Bueno, con esto ustedes? Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, este, por el momento vamos a despedirnos. Antes de despedirnos, quisiera hacer la siguiente acotación para los que nos están viendo. Google Scholar tiene las citaciones y los papers que usted ha escrito, doctor. Encontré, de hecho, la que usted se estaba refiriendo, The Differentiation of Pseudo Inverses and Nonlinear Least Squares Problems, whose variables separate. Ya. Escrita en 1973, tiene 1763 citas por el momento. Bueno, queríamos darle nuestra más profunda agradecimiento por el tiempo que se ha dedicado con nosotros hoy, por, digamos, permitirnos indagar en ese pedazo de historia de la escuela que es muy importante que se registre y que la gente sepa. Nos encantó pasar este tiempo con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, será hasta la próxima. Fermín, ¿tienes algo más que agregar? no, yo creo que tú lo resumiste perfecto. Agradecido, Víctor, de verdad que fue un placer conversar contigo y escuchar todas las anécdotas y la historia y aprender un poquito de esa trayectoria, como decía al principio, que es digna de imitar. ¿Ok? Así que gracias por todo el contexto, las anécdotas y los consejos. ¿Ok? ¿Cómo no? Un placer. Y muchas gracias a todos los que nos van a estar viendo. Y bueno, hasta la próxima.